Las voces internacionales son bienvenidas siempre en Así Amaneció. A esta hora nos acompaña Néstor Rosanía, es periodista y analista político internacional especializado en el análisis del terrorismo y queremos darle la bienvenida a esta hora. Néstor, buenos días, bienvenido. Un saludo para ti y para todos los oyentes en el Ecuador. A esta hora, desde afuera, ¿cómo se visualiza la situación que vivimos los ecuatorianos, estimado Néstor? Tres cosas grandes. Lo primero, pues el contexto es porque Ecuador en este momento está sufriendo esa crisis de seguridad cuando Ecuador históricamente no había tenido un impacto sobre la violencia. Y es a partir del efecto globo que se está dando en Colombia después de la firma de los acuerdos de paz. Los grupos armados acaban de concentrar su poder en el centro de Colombia, pero a la firma de los acuerdos y también de los paramilitares en Colombia, los grupos armados se recostaron hoy en las fronteras, fundamentalmente en la frontera con Venezuela y en la frontera con el Ecuador. Y eso generó que haya mucha violencia. Solo en la frontera con Venezuela tenemos más de 17 grupos armados que se están disputando la frontera. Y en la frontera con el Ecuador tiene una característica: el 70% de la cocaína que sale de Colombia, y Colombia siendo el primer productor a nivel mundial, sale por la costa pacífica nariñense y caucana. Quiere decir que el 70% de la cocaína está pasando por el Ecuador. Y es que los grupos y el narcotráfico ya no tienen una ruta directa. Uno pensaría que salen de la costa colombiana directa hacia México, y lo que hacen es que pasan por detrás de Galápagos, se abren en un arco muy grande por el Pacífico para caer a México. De por sí esa ruta se conoce como el Arco del Pacífico. ¿Y eso nos llevó a qué? A que Ecuador, que estaba entre los dos grandes productores de cocaína a nivel mundial, el primero Colombia y el segundo Perú, y miraba todo, digamos, desde la tribuna, hoy terminó metido en el problema. ¿Por qué? Porque Ecuador se convirtió en un país de tránsito, así como son los centroamericanos, o así como el México, que es un país de tránsito, y por eso fue que digamos, las bandas colombianas se pasaron al Ecuador, llegó Sinaloa al Ecuador también, y ahí fortalece y le da músculo a todos esos grupos que hoy tienen esa grave crisis de seguridad del Ecuador. Entonces todo ese contexto es lo que hace que estemos hablando de esta crisis tan profunda hoy en el Ecuador. A esta hora estamos dialogando con Néstor Rosanía, él es periodista y analista político internacional, sobre el terrorismo en Ecuador, el decreto del presidente Daniel Noboa en torno a cómo se va a enfrentar esta situación. Desde el análisis y la historia internacional, Néstor, ¿cuál podría ser la ruta efectiva para que Ecuador empiece a superar esta problemática? Carlos, y ahorita que los estaba escuchando de participar, los estaba escuchando ahorita minutos antes, y tristemente, y esta es la gran pregunta que nos hacen a nosotros, los colombianos fundamentalmente, de qué hacemos en el Ecuador para superar rápido esto. Y yo pongo esta analogía que es muy dolorosa, pero es verdad. Ecuador está viviendo como lo que al paciente que le acaban de decir cáncer y está en shock y está buscando una medicina rápida, tomarse un medicamento rápido para decir ya lo superé. Pues Colombia con el cáncer del narcotráfico lleva más de 50 años y no ha podido. O sea, aquí, y ahorita les escuchaba sobre las medidas de choque, claro que tienen que haber medidas de choque, la policía entrará, el ejército entrará, a Fito lo van a matar, pónganle seguro, Fito en un año ya estará muerto o estará capturado, pero el problema no se va a resolver ahí. Ustedes van a tener, en otro año va a haber 1 o 2 o 5 Fitos más. Las cárceles ahorita claro, es una imagen muy popular, las fotos que hemos visto, pero eso va a pasar porque la policía no se va a quedar ahí todo el tiempo, ellos dejan que pase un tiempo y retoman otra vez el control de las cárceles. Es que aquí tuvimos a Pablo Escobar, y acá en Colombia decían, el día que se muera Pablo Escobar se acabó el narcotráfico en Colombia. Pues se murió Pablo Escobar y hoy les doy el dato. No solo no se acabó, sino que se triplicó el narcotráfico en Colombia porque se descentralizó. Les doy este dato. Estados Unidos dijo, yo les voy a dar toda la plata para que acabemos el narcotráfico en 5 años. Eso lo dijo en 1998 y Colombia tenía 170.000 hectáreas de hoja de coca. Hoy en el 2024 Colombia tiene más de 220.000 hectáreas de hoja de coca. Después de las millonadas que ha invertido Estados Unidos en Colombia, el narcotráfico no se acaba. Se acabaron las FARC y aparecieron las disidencias. Se acabó Guacho y hay nuevos grupos en la frontera con el Ecuador. O sea que el problema no va a ser acabar uno puntualmente. Que la policía y el ejército lo tiene que hacer, sí, claro, obviamente. Y aquí están patrocinados por todos los Estados Unidos, por el Comando Sur.
aquí está patrocinado por las mejores agencias de inteligencia, aquí está el Mossad israelí, el MI6 británico, la CIA, tenemos apoyo de la DEA, el FBI, todo el mundo está en Colombia, díganme quién puede estar en Colombia. Colombia derrotó al narcotráfico, les doy este dato, el año pasado tuvimos más de 90 masacres por año, y no es un tema de gobierno de izquierda o de derecha. En el gobierno Uribe no se acabó, que era derecha. El gobierno Santos, que era de centro, no se acabó. En el gobierno Duque, que volvió a ser de derecha, tampoco. Y en el gobierno Petro, que es de izquierda, tampoco. Entonces el problema no es un tema ideológico-político, cómo afrontar el narcotráfico, sino que esto es un negocio transnacional y que mientras Estados Unidos y Europa sigan consumiendo al ritmo que consumen y sobre todo pagando el ritmo que pagan la cocaína, los países productores como Perú y Colombia de tránsito, ahora como Ecuador y toda Centroamérica, pues estamos condenados a una guerra que no le hemos salido. Son exactamente las 8 de la mañana con 59 minutos. Estamos conversando con Néstor Rosania. Él es periodista y analista político internacional y experto en terrorismo. Néstor, si bien es cierto, ustedes siguen todavía con el narcotráfico en Colombia, la violencia bajó o nos acostumbramos a esa violencia de Colombia, pero no están ni cerca, están muy lejos del nivel de violencia de Ecuador. ¿Qué hacer con esa violencia que está sufriendo Ecuador y que lo hace hoy en día uno de los países, si no el país más violento de la región? No, yo ahí difiero contigo porque, digamos, Colombia en los últimos años tiene más de 250.000 muertos en el contexto del conflicto armado, lo que les decía. Ustedes tuvieron ahorita una explosión de inseguridad, pero es que nosotros tenemos constantemente, todos los años, entre 60 y según quien dé la cifra, Naciones Unidas dice una cosa, el gobierno dice otra, y las ONGs dicen otra, pero lo mínimo, o sea, la cifra más bajita que ponen en Colombia, porque nos vaya bien, son más de 60 masacres anuales, que eso en otro lado sería un país en un conflicto armado interno. Aquí en Colombia tenemos decapitados, o sea, y en el Valle el tema de los decapitados se convirtió en un momento normal. Es que aquí es tan grave la cosa que les pongo esto. Ustedes, gracias a Dios, no lo han vivido y Dios quiere que no lo vivan. Acá en Colombia el año pasado y el antepasado tuvimos gente picada en bolsas de basura en la calle de Bogotá, tirados sí, por todas las calles de Bogotá. No en la capital, pero sí, aquí sí han habido descabezados y han habido picados en Ecuador. Y que ni siquiera es una, y ahí uno empieza a ver como las dinámicas, ¿no? Esa es una lógica muy de violencia ejemplarizante mexicana, digamos, el colombiano asesinaba, pero la violencia ejemplarizante no era nuestra característica, pero ya llegó. Entonces, acá los niveles de violencia son dramáticos y también las disidencias de las FARC y los paramilitares han empezado a tener mucho control territorial en las zonas, hay zonas confinadas donde el Estado no entra, y donde ahorita hay gente y comunidades que se han vuelto a desplazar. El desplazamiento forzado volvió a Colombia, cosa que pensamos ya superada. El año pasado tuvimos más de 600 familias que tuvieron que salir producto de la guerra entre el ELN y las disidencias. O sea que la violencia en Colombia es generalizada, lo que les digo, no se limitó ni siquiera al tema Petro de izquierda o Duque de derecha, sino que es un tema estructural de Colombia y todos están parados en lo mismo, en la plata del narcotráfico fundamentalmente. Son las 9:02 de la mañana y estamos conversando con Néstor Rosania, periodista y analista político internacional. Néstor, Priscila Jacome te saluda. Con todas estas cifras que nos estás dando, que son alarmantes, ¿no? Sobre todo porque, como lo mencionabas, ¿no? A partir de esta situación que hicieron frente y que, bueno, cayó Pablo Escobar y todo, no se ha solucionado, ha ido empeorándose. Pero al mismo tiempo, Colombia no se ve ya como ese país que mencionas. Incluso hay zonas en las que el turismo está desbordado. ¿Han aprendido a vivir con esta situación o cómo es esta realidad? Sí, tristemente uno ve diferentes caras de Colombia. La cara de Cartagena es una cara turística abierta al mundo, llegan los cruceros llenos de europeos y extranjeros, y es la cara bonita del país. Pues San Andrés, por lo que queda en una isla en el Caribe, pues nunca fue afectada por la violencia directamente del conflicto. Entonces, Cali, Medellín, hay muchas ciudades que tienen una imagen turística y una imagen tranquila y que en términos generales la manejan.
Pero pues ya hay zonas, o sea, al sur del país, lo que son las fronteras, por ejemplo, con Ecuador, con Perú, con Brasil, eso es manejado por la guerrilla, allá y por las disidencias, allá nadie puede entrar. La frontera con Panamá, ustedes han visto el Darién, la locura que es esos grupos armados, droga, y la frontera con Venezuela también es manejada por grupos. Casi que si uno pusiera un mapa de calor, uno lo que se da cuenta es que las fronteras y las zonas históricas donde también había estado las FARC siguen calientes y el centro del país y el Caribe del país está más o menos, digamos, que es lo que se exporta y se vende al mundo. Ahora, les tengo un dato que también es impresionante y esto también sería interesante analizarlo en Ecuador. ¿Qué es lo que pasó con los carteles y todos los grupos colombianos? Hoy ya no solo se dedican al narcotráfico, o sea, hoy solo la cocaína no es el único negocio, sino que tienen algo que llaman portafolios de economía ilegal. Quiere decir, el grupo, todo, y casi todos están operando así. El que vive la cocaína ahora también vive de qué? Del tráfico ilegal de combustible, pero también vive de la minería ilegal, pero también vive de la extorsión, también vive del secuestro. Y ya empezaron a construir negocios legales. Entonces tienen temas de hasta fábricas de alimentos, y tienen un portafolio y una cantidad de tentáculos de negocios entre la ilegalidad y la legalidad, y eso ha hecho, y se ha venido generando, ¿por qué? El año pasado surgió una cosa que era impensable en Colombia, y es que en un momento el precio de coca y mucha pasta de base de coca se quedó almacenada y no se vendió. Y ya empezó toda la investigación que era lo que pasaba, y es que el fentanilo empezó a coger mucha fuerza en Estados Unidos. Colombia no produce fentanilo, y la coca bajó de precio. Entonces, ¿qué es lo que han hecho todos estos grupos armados ilegales y cárteles? Es empezar a migrar desde ya a tener diferentes fuentes de ingreso. Y eso ha hecho que sus tentáculos crezcan. Y, por ejemplo, y si miran Bogotá, la extorsión en Bogotá, que es la capital del país, se disparó al punto que el Tren de Aragua, que es una banda, ya digámoslo así, de origen venezolano, pero hoy es colombo-venezolana, Correcto. asesinando comerciantes en la calle de Bogotá. Bogotá en este momento está en una crisis de seguridad impresionante, pero es por eso, porque están irrigando, digamos, y abriendo más tentáculos de los negocios. Ya no va a ser el único negocio, van a llegar a otros lugares también. Néstor, queremos agradecer su participación aquí en Así Amaneció en Radio City, revisando, hablamos con el analista político internacional Néstor Rosania, respecto al terrorismo en Ecuador y también la experiencia de casos muy cercanos como Colombia. Son las 9:05.